Buenos días a todos, especialmente a los niños y niñas. Bueno, bienvenidos a Buenas Migas, un taller de cocina para padres y niños que organiza la cadena SER. La cadena SER, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a aprovechar que nos hemos levantado pronto para cocinar, para hacer unas recetas buenísimas, 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 donde los protagonistas vais a ser vosotros. Aquí mi compañero Manuel y yo, que soy Luis, simplemente vamos a estar de observadores. Os vamos a echar una mano, os vamos a ayudar en lo que haga falta, podéis preguntarlo todo, que seguramente no sabremos nada, pero da igual, nos lo vamos a pasar pipa. Y lo más importante, si cocinamos bien, comeremos bien, porque la comida de hoy es lo que vamos a cocinar, no os creáis que va a venir aquí alguien con unas pizzas. Tenemos preparado un menú espectacular. ¿Cómo es el menú? Una cosa bárbara. ¿A que brutal. Sí? Brutal, ¿vale? Empezaremos por un snack, que va a ser unas galletitas con jamón y queso, ¿de acuerdo? Pero con un queso muy especial, que es el queso tronchón. Una de las ideas de hacer estos talleres de Buenas Migas es poner en valor el producto valenciano. Más cosas. La fideuà. Os voy a contar una batallita, ¿vale? ¿Alguno de vosotros sabe de dónde viene la fideuà? Os lo voy a contar. Mirad, hace ya mucho tiempo, ¿habéis visto alguna vez la película de los Hobbit? Los Hobbits son esos seres pequeñitos con los pies grandes que viven en la comarca. Pues hay una comarca aquí en Valencia que es la comarca de la Safor. Es uno de los sitios donde se comen los mejores arroces de toda Valencia. Y un buen día, un barco de pescadores se fue a alta mar a pescar. El cocinero, que era un tío muy salado, lo llevaba todo preparado. Llevaba los fideos para hacer un día sopa, macarrones para otro día, lentejas, de todo. Y, por supuesto, para preparar un buen arroz. Pero ¿qué pasa? El día que tocaba arroz, empezó a buscar por la despensa, empezó a buscar. ¿Y qué pasó? Se le había olvidado el arroz. ¿Y ahora qué hacemos? Mal, ¿verdad? ¿Ahora qué hacemos? Entonces, vio que había un bote de fideos para hacer la sopa y dijo: yo voy a echar fideos, que estos marineros están muy cansados y se comen lo que sea, y en vez de arroz, le voy a echar fideos. Buena idea. Echó los fideos, hizo el arroz igual que siempre, pero echó los fideos, y aquellos marineros que empezaron a probar aquello y dijeron: pero ¿cómo está esto de bueno? ¿Qué es? Y el cocinero: fideuà. De esa manera salió la fideuà, de una manera espontánea, ¿de acuerdo? Hoy no la vamos a hacer de una manera espontánea. Vamos a hacer una fideuà además de verduras. Sabéis que hay que comer muchas verduras, muchas más de las que coméis, que ya sé que os cuesta. Y por último, de postre, vamos a hacer unas torrijas con horchata, ¿de acuerdo? Que en el fondo es como si cogiéramos la horchata y el fartón, pero todo en una, ¿vale? En forma de torrija, y por si no está bastante buena, le echaremos una bolita de helado, para acabar de rematar.
cortado todo, entonces ¿cómo? Pequeñito. ¿Y este brócoli qué le habéis hecho? ¿Cómo? ¿Que lo has qué? ¿Peinado el brócoli? ¿Y eso? A ver, explícame cómo se peina un brócoli que yo quiero aprender. Ostras, qué chulo, ¿no? Y quedan todo como bolitas pequeñitas. ¿Y luego qué vais a hacer con ellas? Cuando esté la fideuá prácticamente hecha, haréis así y se cocinan en un segundo. Oye, un truco súper chulo, ¿eh? Bueno, vamos a colar el caldo, que es un caldo de verduritas, para terminar nuestra super fideuá. Torricas buenísimas con un producto de nuestra tierra como es la horchata. Porque nos hemos puesto morados a comer. Los niños se lo han pasado pipa. Han cocinado
pero muchísimo, muchísimo. Han amasado, han movido, han cortado, y los padres que venían simplemente a acompañar a los niños se lo han pasado también súper bien. O sea que una experiencia, la verdad, bárbara, y a repetirla, desde luego.